La Belle Époque es un periodo de la historia de Europa de un gran auge económico, político, cultural, social y artístico, comprendido entre las últimas décadas del siglo XIX y el estallido de la Gran Guerra de 1914. Está marcado por un claro matiz estético. Durante este periodo surgen algunas de las primeras vanguardias artísticas como el expresionismo o el fauvismo, pero se destaca principalmente en el desarrollo del modernismo. El modernismo, denominado como Art Nouveau en Francia, es una corriente de renovación artística que surgió entre finales del siglo XIX y el principio del siglo XX. Nació con la intención de romper con los estilos artísticos dominantes de la época, creando un arte joven, libre, moderno. En la estética nueva que se trató de crear predominaba la inspiración en la naturaleza, a la vez que se incorporaban novedades derivadas de la revolución industrial, como el hierro y el cristal, superando la pobre estética de la arquitectura del hierro de mediados del siglo XIX. En gran medida, estas aspiraciones se basaron en las ideas estéticas de John Ruskin y William Morris, que proponían democratizar la belleza o socializar el arte, en el sentido de que hasta los objetos más cotidianos tuvieran valor estético y fueran accesibles a toda la población. El modernismo no solo se dio en las artes mayores, es decir, la pintura, la escultura y la arquitectura, sino también en las artes menores, aplicadas o decorativas, en las artes gráficas y en el diseño de mobiliario, joyería, cristalería, cerámica, lámparas y todo tipo de objetos útiles en la vida cotidiana, incluido el mobiliario urbano. Las obras modernistas tienen muchas características en común que permiten encasillarlas dentro de esta vanguardia. Las más importantes son 6. Número 1. La inspiración en la naturaleza y el uso profuso de los elementos de origen natural, con preferencia en los vegetales y las formas redondeadas de tipo orgánico entrelazándose con el motivo central. Número 2. Uso de la línea curva y la asimetría, tanto en las plantas y alzados de los edificios como en la decoración. Número 3. Tendencias a la estilización de los motivos, siendo menos frecuente su representación estrictamente realista. Número 4. Uso de imágenes femeninas en actitudes delicadas y gráciles, con un aprovechamiento generoso de las ondas de los cabellos y los pliegues de las vestimentas. Número 5. Actitud tendente a la sensualidad y a la complacencia de los sentidos, llegando incluso hasta el erotismo en algunos casos. Número 6, y por último, la libertad en el uso de motivos de tipo exótico, sean estos de pura fantasía o con inspiración en distintas culturas, como por ejemplo el uso de estampas japonesas. Algunos de los principales representantes de esta vanguardia en diferentes tipos de expresiones artísticas, visuales, son los pintores Gustav Klimt y Alphonse Mucha, el escultor Fernand Dubois, Émile Gallé, vidriero y ceramista, y el mobiliario Carlos Bugatti, entre muchos otros. Dentro de la literatura modernista destacan el poeta peruano César Vallejo, con su conocido poema Los Heraldos Negros, que expresa la decepción por la vida, característica típica de las vanguardias del principio del siglo XX. Los heraldos negros. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los postros de bárbaros atilas, o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Estos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Otro reconocido poeta es el mexicano Enríquez González Martínez, autor de un poema clásico modernista, Tuércele el cuello al cisne, obra lírica de clara inspiración en la naturaleza. Tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje, que da su nota blanca al azul de la fuente. Él pasea a su gracia nomás, pero no siente el alma de las cosas ni la voz del paisaje. Huye de toda forma y de todo lenguaje que no vayan acordes con el ritmo latente de la vida profunda. Y adora intensamente la vida y que la vida comprenda tu homenaje.
Mira el sapiente búho como tiende las alas desde el Olimpo. Deja el regazo de palas y posa en aquel árbol el vuelo taciturno. Él no tiene la gracia del cisne, mas su inquieta pupila, que se clava en la sombra, interpreta el misterioso libro del silencio nocturno. El cisne es un importantísimo símbolo del modernismo. Es la representación por excelencia de la belleza y de la pureza. Este poema rompe con esta concepción y reivindica una forma distinta de hacer poesía con otra ave. El búho, que puede ver en lo oscuro, en el interior de la vida, y que pasa a ser el símbolo de una poesía que se preocupa de la dimensión interior de la vida humana. El Art Deco fue un movimiento de diseño popular desarrollado desde 1920 hasta 1939, que influyó en las artes decorativas tales como arquitectura, pintura, escultura, diseño de interior gráfico e industrial, como carteles publicitarios, muebles y objetos cotidianos. Derivó a las características del Art Nouveau con las que a veces se identifica, aunque éstas evolucionaron marcadamente. Sus influencias provienen de las primeras vanguardias como el constructivismo, el cubismo, el futurismo y, claro, el Art Nouveau. Se inspiró en la tradición y al mismo tiempo celebró la mecanización del mundo moderno. Su estilo combinó la elegancia de la edad industrial con el lujo de materiales y la ebullición del espíritu creativo. Unió a su vez placer sensual con la inspiración en el diseño contemporáneo. La pintura del estilo Art Deco revela una mezcla variada de geometría, simplicidad y abstracción combinadas con colores vibrantes y simples. Se observa la representación de siluetas humanas finas y delgadas, ligeras y elásticas, con vestidos rectos o entubados de seda y brillantes, a veces acompañadas de sombreros. Tamara de Lempicka destaca dentro de la pintura del Art Deco. Su trabajo se basa en la representación de la sensualidad de la figura femenina. Este movimiento tuvo una gran influencia en la arquitectura. Su principal característica es una mayor preocupación por los efectos decorativos que por la estructura en sí, es decir, una clara oposición al funcionalismo. Por esta razón, es sencillo distinguir las edificaciones que fueron construidas bajo la influencia del Art Deco. Los efectos decorativos de este movimiento se caracterizan por el uso de las formas geométricas, remates terminados escalonadamente, puertas ocavadas y la utilización de materiales lujosos como el mármol, el granito o el aluminio. Dentro de la arquitectura, destaca por su trabajo el conocido arquitecto e ingeniero civil francés Gustave Eiffel, mundialmente famoso por su proyecto estrella, la Torre Eiffel. Muchas de sus estructuras se caracterizan por estar construidas de hierro y por la combinación de la línea recta y de la curva que se observan en ellas. Sus obras pueden encontrarse en todo el mundo, incluso en Chile, donde encontramos en la Estación Central de Santiago, el Viaducto Mayeco y el Arrequín de la Quinta Normal.